Ahora vamos a recibir con pompa y platillo al doctor Simón Salamanca Rodríguez, quien nos va a platicar en la conferencia la importancia de la historia y la filosofía para el comercio exterior y las aduanas. Es el director precisamente de la maestría en filosofía e historia del CUEF. Adelante, amigo. Gracias, doctor. Pues muy buenas tardes y pues, obviamente ya como ya me antecedieron todos en la palabra, hoy me toca este cierre. Voy a tratar de ser lo más breve para que ya no estemos con mucho calor, pero ya con toda esta serie de ponencias que hemos escuchado de los especialistas en materia aduanera, en materia de comercio exterior, de marítimo, pues yo les puedo comentar que cuando yo señalé esto de la importancia que tiene la historia y la filosofía es porque ya lo comentó la licenciada Sofía, lo acaba de comentar también la doctora Sandra, con respecto a esos datos que de repente tenemos y que todavía siguen presentes. Hoy, siglo XXI, seguimos teniendo esas prácticas todavía y que no hemos sido capaces todavía de reconocer que esto viene desde atrás. Es lo que yo he visto en lo que he escuchado también en relación con las aduanas. Por ejemplo, más que ver la historia de nada más de datos, de lo que ha pasado con la aduana, tenemos que ver cómo se va construyendo esa historia de las aduanas día a día. La historia la tenemos viva. La historia no es solamente la que se encuentra en los museos, la historia no es la que se encuentra ahí en lo que vamos viendo en las zonas arqueológicas o en lo que nos vamos a visitar, a lo mejor que un contenedor por ahí viejo, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? No, la historia la vamos construyendo todos los días y a cada momento. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Tampoco nos damos cuenta cuando estamos haciendo filosofía, cuando estamos, como comentaba el doctor, también con la parte de la logística, con la lógica, precisamente en el origen que estamos teniendo nosotros, de qué manera la lógica nos ayuda a ir ordenando ese pensamiento, ir ordenando precisamente las ideas, ir ordenando lo que vamos a ir nosotros haciendo en el día a día. Y precisamente cuando yo señalaba la importancia que tiene la historia y la filosofía dentro de estos terrenos de las aduanas y del comercio exterior es precisamente para revisar aquello, porque hay que ver que el comercio exterior también implica intercambio cultural. Es un intercambio cultural. ¿Y qué quiere decir esto? Que desde aquellas épocas, como comentaba también la doctora en la época griega, pero es que el comercio siempre ha acompañado al ser humano desde la época del Neolítico. O sea, si nos vamos desde la época prehistórica, el comercio ha estado siempre presente con el ser humano. Y hoy en día lo tenemos de diferentes formas, ahora ha cambiado, ya lo tenemos de forma electrónica, ya estamos con lo que se ha comentado con lo de la inteligencia artificial, pero finalmente sigue siendo el ser humano el que vive, el que lo respira, el que alimenta precisamente esa inteligencia artificial. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver que dentro de todas las prácticas que nosotros hacemos también en el comercio exterior, también hay un intercambio de cultura. Y esa cultura implica también reconocer el contexto de dónde viene esa mercancía, reconocer el por qué también le interesa, por ejemplo, a China, aparte de esta invasión y todo lo que estamos viendo alrededor de lo que está pasando, por qué le interesa también que a través de sus mercancías también haga presencia de su cultura, de su forma de ser, porque ahí también estamos respirando lo que es la cultura. No solamente es clasificar una mercancía, no solamente es ver que llegó, o sea, sí llegó una gran embarcación, pero también tendríamos que analizar ¿por qué mandar esa embarcación? ¿Qué representa para también para un pueblo o una población de este tipo el tener estas grandes embarcaciones? ¿Por qué algunos que tienen la tradición naviera, como por ejemplo estamos viendo los grandes buques de la Gran Bretaña, los grandes buques que ahora precisamente China compite, ¿por qué también esa tradición naviera también ha estado presente siempre? ¿Y por qué llegar a los puertos? ¿Por qué llegar? O por ejemplo, ahorita que dije de los puertos, el puerto ustedes saben que más importante en México siempre ha sido Veracruz, pero el puerto de Veracruz eh, ha sido, digamos, ahorita a lo mejor ya no tanto, pero el puerto de Veracruz siempre ha sido un referente también para nosotros en México. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde la época prehispánica, en esos intercambios que se daban también entre los diferentes grupos y cómo después en el centro, digamos, ya cuando estuvo más reciente con los aztecas, pues obviamente en ese intercambio que se daba también, sí de las mercancías, pero también tenía toda una razón de ser el intercambio de mercancías porque también estamos hablando de intercambio cultural. Estamos hablando también de cómo se da esa transculturación de una cultura hacia otra. Es decir, llevamos elementos culturales, puede ser una pieza, desde lo que estamos hablando del cacao, desde lo que estamos hablando del tipo de pescado, todo ese tipo de cosas son las que también no podemos perder de vista, pero los puertos en el caso de Veracruz, cuando se funda primero la Villa Rica de la Veracruz, precisamente cuando llega Hernán Cortés, también se empiezan a dar los temas hasta de fiscalización, porque precisamente desde España se empieza a mandar a través del tribunal que ya se ha formado desde 1450, bueno, no es España todavía, sino los reinos de Castilla y Aragón, se empieza a mandar esa parte y se empieza a ubicar
¿qué está pasando realmente? ¿Qué están haciendo aquí con lo que está llegando de los reinos? Y entonces se empieza a dar esa situación y se empieza a estudiar esa parte. Ahora, ustedes saben que ahorita está llevan y traen que estamos que con los 200 años de la primera constitución y que tenemos la primera república y que después de 200 años tenemos la primera presidencia, ¿no? Eh, sí es en esto, pero hay que analizarle también que no podemos borrar de plumazo, como dicen, los otros 500 años que tenemos de historia atrás y de lo que sigue todavía el siglo XXI formándose, y que nosotros somos producto de esos más de 500 años. Y el tema es que estamos viendo todo hacia afuera, lo vemos todo de lo que viene de afuera, lo que va a impactar, por ejemplo, ahorita que decían también con la parte de Estados Unidos, pues claro que va a ser un referente, tenemos que entender el contexto de los Estados Unidos, tenemos que ir viendo precisamente cómo va a ir impactando, pero también tiene una historia detrás de lo que va pasando con los Estados Unidos, lo que ha pasado realmente con todo lo del TEMEC, con todo esto que ya mencionaban con los capítulos y que también, por cierto, aquí en el CUEC ya saben que tenemos, son 4 tomos acerca del estudio del TEMEC, que también es muy interesante diferentes formas de cómo se ha ido abordando. Y en este caso es llamarles la atención, digamos, también en ese sentido. Y miren que créanme que a mí me surgió muchas inquietudes ahora que escuché a todos los ponentes, en cómo podemos empezar a construir esta una historia del derecho portuario, que no hay mucho o no hay casi nada, cómo ir haciendo esa historia también, que se tiene que ir describiendo realmente también, por ejemplo, ahorita con el caso de Manzanillo, porque ahora Manzanillo se ha convertido en un puerto importante, más allá también de todas las actividades que estaba haciendo con Manzanillo antes y que fue lo que detonó directamente en Manzanillo, digamos, en la historia reciente. Pero hay que ver que también de manera portuaria Manzanillo, ¿qué estaba pasando también con el propio puerto? O porque esta ciudad creció, digamos, no ha crecido a lo mejor como lo vemos en otro sentido, pero pues ha crecido en esa parte del comercio. Entonces, es ahí más que nada donde yo le veo esa parte de la utilidad, porque muchos me preguntan, bueno, ¿historia para qué? Pero no nada más historia para qué, ¿historia para quién? O historia, ¿en dónde la vemos? Pues precisamente la vemos en lo que estamos ya haciendo nosotros ahorita. Nosotros ya construimos nuestra propia historia y el juez la ha construido desde hace mucho tiempo. Y yo creo que hoy está haciendo también, está culminando otra parte de otro proyecto, gran proyecto que es también aquí en Manzanillo, y ya hicimos historia. Todo lo que pasó durante todas las ponencias que hemos nosotros escuchado desde la mañana hasta hoy, ya hicimos una historia, hicimos un intercambio de experiencias, porque es lo que yo también digo. La cultura también es intercambio de experiencias entre todos. Aquí ahorita se dio ese intercambio con los especialistas, unos conocen de una cosa, otros de otra, y es como vamos construyendo el conocimiento precisamente. El conocimiento no se construye solamente de lo que dice uno, lo que dice el otro, o como decía también un filósofo que ha de conocer muy bien, licenciada Sofía, con Schopenhauer, pues es que también hay que verle en la parte de construir también nuestro propio pensamiento. También es necesario construirlo. Sí podemos sacar de diferentes y a veces hablamos de pedacitos de uno a pedacitos del otro. O luego sí o no, a veces nos quejamos en algunos textos. Es que a ver, ¿qué es lo que realmente está diciendo el autor? ¿No? Y vemos que lo que está diciendo el autor no es mucho, porque a veces hacen muchos de pedacitos. Afortunadamente, lo que yo puedo decir es que también de los objetivos del CUEC se está innovando precisamente también en esa parte. Yo creo que por eso también la editorial CUEC ha sido un punto de referencia para también para lo que está haciendo y lo que viene. Entonces, yo creo que también ahí es donde viene la utilidad y por eso en esta maestría, también, bueno, aquí tenemos también otra de nuestras alumnas, la doctora Sandra, que también está con nosotros en la maestría, y también el doctor Verduzco, que ustedes escucharon, también él terminó la maestría de Historia y Filosofía, y bueno, tenemos también otros catedráticos y otras personas de otras especiales. Deberían de ver las discusiones que ya le ha tocado ahorita a la maestra Sandra, a la doctora Sandra, ahí con respecto a las discusiones filosóficas y históricas que se dan dentro de la maestría. Y de verdad, hay de todas las áreas, ¿eh? Así como ahorita lo vimos presente, de verdad que se presentan una serie de discusiones donde realmente estamos viendo que el pensamiento crítico se puede desarrollar y lo tenemos que seguir fomentando. No solamente verlo en la cuadratura que a veces nos dicen a nosotros también los abogados, ¿no? Lo digo también como abogado, pero también soy historiador, entonces también como historiador lo digo de los dos lados, que de repente sí nos achacan esa parte de que pues ahora seguimos en la cuadratura, nada más viendo a través de la norma, y que si no se construye la norma, lo que decía, por ejemplo, o sea, ¿por qué no vienen a ver los legisladores lo que es la realidad? Porque el legislador primero hace el ensayo, hace la legislación y luego después la baja, ¿no? Para ver, a ver si funciona o no le funciona. Pero realmente tampoco hay un estudio a profundidad para ver, bueno, sí, cuáles son las realidades de lo que está pasando, cuáles son realmente las necesidades. Y esa es la nueva historia que nosotros tenemos que empezar a ver
en esas prácticas culturales que tenemos día a día y que son cotidianas, desde que nos levantamos con la actividad que hacemos hasta que nosotros nos dormimos, estamos precisamente haciendo esa parte de la historia que debemos de conocerla, que también es parte de la vida cotidiana, que es parte de las lecturas que nosotros hacemos. Yo les puedo asegurar que si yo preguntara en el foro con cada uno de ustedes de todos los libros que han leído, puedo empezar a construir su historia de vida también a través de las lecturas que se han hecho. Porque también es parte de lo que ustedes han dicho y es parte de referente también de cómo ustedes van transmitiendo conocimiento, porque también se estudia la lectura, hay una historia del libro detrás. Y también hay una historia de una biblioteca, hay una historia de una librería que está presente. Y entonces ahí donde nosotros también tenemos que ir viendo cómo lo vamos haciendo. Hasta cuando nos vamos el transporte, estamos también haciendo historia. Cuando el que estamos compartiendo a veces al lado, cuando nos vamos aparentemente en el coche, pero todo lo que va sucediendo de manera de lo que es la vida cotidiana, es ahí donde también entramos. Entonces, sin robarles más tiempo, los llamo también en ese sentido, me llevo yo también muchas inquietudes también en esta parte también de los estudios, y pues muchas gracias también por todo el día, me toca en ese clausurar precisamente esta parte de las conferencias y pues muchas gracias por ahora sí que también estar hasta el final y pues no me queda más que agradecerle al CUEC, a la señora Irma, a mi gran amigo doctor que también fue un gran impulsor en esta parte y obviamente también al doctor Verdus que ya no está aquí, pero agradecerles también a la maestra Fabiola todo el apoyo que se nos ha dado para que podamos darle impulso también a esta. Muchas gracias.